Regresamos a Sin Filtro y vamos al segundo tema de la noche, que también tiene que ver con el tema de justicia, con esto que está sucediendo en la Corte Suprema, luego de que la CC ordenara repetir la elección de presidencia, ya que encontró vicios en la misma. Durante el pleno de magistrados que se realizó hoy en el Palacio de Justicia, bueno, no se pudo elegir a la presidenta o presidente, porque bueno, se enviaron unas acciones de aclaración a la CC, mismas que fueron ya contestadas por el máximo Tribunal Constitucional. Estuvimos ahí, Verónica Orantes estuvo presente durante todo este pleno, afuera, porque el pleno es a puerta cerrada, y bueno, entrevistó a los magistrados para conocer las posturas que había sucedido en esa reunión, qué va a pasar con la presidencia de OJ, si van a reelegir o no a Silvia Valdés, o será un nuevo magistrado el que tome las riendas de ese organismo. Veamos. Esta aclaración la pide la magistrada Patricia Valdés Quesada y el magistrado Neri Osvaldo Medina Méndez, para que se especificara, por ejemplo, algunos extremos, tales como el cumplimiento del periodo. No sé, porque yo estaba viendo, el pleno era ordinario, era viendo la agenda del día, que aquí si quieren, ahí está. ¿Cuál es su postura, digamos, respecto? No tengo postura ahorita. La Corte está en medio, digamos, de un huracán de señalamientos. ¿Qué opina usted al respecto como magistrada? Y la Corte de Constitucionalidad notifica hoy una aclaración. Se presentaron dos, la aclaración y la ampliación. Hoy notificaron uno, en el cual dice que el presidente que se elija va a cumplir sus funciones hasta el 13 de octubre de este año. Declaraciones de magistrados, silencio también de una magistrada al salir del pleno. Está viviendo un momento difícil los magistrados de la Corte, los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que va más allá de la elección del presidente del organismo judicial. ¿Qué está sucediendo y qué repercusiones, qué consecuencias puede tener esto para los 13 magistrados? Es que vean, recordemos, esta Corte ha estado en la mira desde su misma elección en octubre de 2014. Y el hecho de que, bueno, ya un magistrado, Douglas Charchal, se encuentra en prisión preventiva. Otro magistrado, Vladimir Aguilar, que fue vinculado al caso TCQ, renunció. Y no ha pasado nada, pero digamos que ya la vinculación tuvo un fuera efecto. del pleno. Una tercera magistrada, Blanca Stalin, que ya es como la tercera, cuarta ocasión en los últimos 2 años que está en el ojo del huracán. La diferencia es que ahora sí hay un antejuicio caminando en su contra. Entonces estamos hablando que 3 de 13 magistrados con señalamientos complicados. Y aparte, ahí es donde entra también toda el revuelo que ha ido a generar la magistrada María Eugenia Morales. Ella fue electa en sustitución de Vladimir Aguilar y que ha venido a denunciar prácticas anómalas. Por ejemplo, decir, vean, aquí hubo una sesión de la Corte donde participó un magistrado suplente y resulta que esa acta la firma otro magistrado que ni siquiera había estado ahí. Entonces, digamos que todo esto construye pues esta serie de dudas que existen sobre el máximo órgano jurisdiccional del organismo judicial. Entonces, por eso les digo, es un escenario bien complicado para la estabilidad de la Corte. ¿Qué pasa si, bueno, se decide retirar la inmunidad a Blanca Stalin, pero sigue ella ejerciendo un papel de operadora, de líder dentro del pleno de magistrados, porque no quiere renunciar ni no tiene ni siquiera la intención de hacerlo? ¿Cómo va a seguir funcionando esa Corte? Es que ella puede seguir, claro. Y lo más probable es que sigas. Va a tener 105 votos o 120 votos, no importa. Le quiten la inmunidad. Le quitan la inmunidad, pero sigue. Porque al final, yo soy de la idea que ella debió haber renunciado desde el principio. Desde que esto salió y haber dado paso a una investigación y la pesquisidora y todo. Pero creo que su papel negociador es muy fuerte. Y creo que el relojito es posiblemente puede que funcione muy bien en la estructura del organismo judicial. Es un anuncio. Con el relojito de arena no le está hablando necesariamente la pesquisidora. En realidad le está hablando... Es como el rey del tenis. El rey del tenis vino aquí. Él no le vino a hablar a la gente para convencerlos qué bueno era él. Él le vino a hablar a su gente. A la gente que ayudó. Él le vino a hablar a la gente que ayudó. Y se fue a los medios a ayudarle a la gente que ayudó. Esa es una estrategia en comunicación que estos sí entienden bien. Entonces ella sabía que estaba frente a las cámaras y que tenía que hablarle a toda esa gente por la cual ella
media o tiene un nivel de representación y todo eso. Pero lo importante es que la fuerza de ella es sí y solo sí está en una Corte Suprema fortalecida. Porque si está en una Corte Suprema debilitada, todos a los que le hizo favores y todos deben entender que a ninguno de esos, aunque sea por pura negociación mañosa, no le conviene una Corte Suprema debilitada, que es lo que tenemos hoy. Y por eso es que todos se abstienen de decir A, B o C o D, porque ellos saben que está debilitada, saben que este proceso, y que también lo que ha dicho la magistrada y la denuncia que puso, yo creo que va más allá de eso. Creo que nos está mostrando realmente la forma como se está la trabajando, forma que da cosa. Afirma vos, o sea, mira, hoy no voy a llegar a la U, como aquel que no llega a la U, ¿ah? Vos o no llega a trabajar temprano, vos marcame mi tarjeta o ahí firmá por mí en la U, yo no puedo llegar hoy. Eso fue lo que pasó en la Suprema. Pero que alguien firme solo por un magistrado. Ojo que esa denuncia... Y hay denuncia. Ajá. Y hay denuncia. Es que pero, lo importante es que hay denuncia. Pero, Estuardo, ojo que el papel de la magistrada María Eugenia Morales, que ha denunciado esto, ha provocado que también haya ciertas represalias de los organismos de supervisión de tribunales hacia ella, hacia una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Exacto. Es que ahí es donde... Es que vean, ahí es donde... Hasta le están revisando la basura. ¿De qué se sostiene? Sí, le están revisando la basura. Todo. ¿De qué se sostienen, digamos, las estructuras internas y las mañosas? Y todavía se preguntan por qué el juez Ruano salió del país. Porque eso mismo le estuviera pasando si se queda. Es que ahí es donde viene... Decir que solo eso. O sea, ahí es donde viene el problema del funcionamiento de las instancias internas de control dentro del organismo judicial, que es supervisión de tribunales, una de ellas. La otra tiene que ver con las facultades administrativas propias del presidente de la Corte, que creo que lo mencionábamos aquí. Vean, el caso de la magistrada María Eugenia Morales, es el último de la lista. Pero recordemos que cuando se da el caso de la jueza Claudia Escobar y del grupo de jueces que la acuerparon, entre ellas Patricia Gámez, la jueza Molina y demás, les pasaron un montón de cosas. Primero les mandaron a la supervisión de tribunales. De entrada. Que es, a ver, vaya a ver si no tienen mora, cuánto tiempo se están tardando, qué errores hacen, tiran bien la basura, etcétera, etcétera. Segundo, la Corte Suprema les empezó a trasladar de lugar. Entonces una jueza que estaba en Guatemala la asignaron a Huehuetenango, otra que está en Santa Rosa la asignaron a Petén. Y luego también la Corte tuvo la capacidad de generar represalias, como por ejemplo, no darle papel a un juzgado. ¿Qué juzgado va a poder trabajar si no tiene papel para imprimir resoluciones? Entonces, son mecanismos muy sutiles unos, más burdos otros, en donde se puede decir, me resultas incómodo, te empieza a doblar la mano. Hay organismos para poder doblar la mano. Exacto. Que lejos de incentivar a aquellos que están haciendo bien su trabajo, pues incluso yo creo que hay buenos juzgadores que no se quieren meter a esos líos y no denuncian. Pero esa es la razón por la cual también, imagínate, eso es lo que sabemos. Tal vez no sabemos de amenazas, tal vez no sabemos la preocupación de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Tal vez no sabemos esas preocupaciones de se puede dormir o no se puede dormir. ¿Qué voy a hacer yo a Huehuetenango? O sea, hay castigos que son bien directos por parte de quien tiene el poder, que está en la Suprema. O sea, hay más cosas aparte de esto y eso lo estamos conociendo ahora de la Suprema. Ese juego de favores, ese juego también de o haces esto o te mando a Ixcán, ¿verdad? De juez de paz. Haces esto y a los que apoyen los tenemos cerca, Villanueva, no sé, Chinautla, así muy lejos, ¿verdad? Pero a los que no apoyen, de una vez para afuera. Y la otra de una vez se fue a Washington y yo creo que hizo bien, hizo lo correcto. Nosotros lo hemos entrevistado por Skype, ¿verdad? Y el juez Ruano hizo también lo correcto. Pero lo ideal sería que se quedara, o sea, lo ideal es que pudieran tener las posibilidades de quedarse, porque también un autoexilio de esa manera también toca a las familias. Pero ¿cuáles son las opciones? Sí, porque no hay, por eso te digo, lo ideal sería denunciar y poderse quedar acá, pero uno denuncia y se tiene que ir porque las condiciones actuales no permiten permanecer en el país. O que afecten a tu familia. Claro, no es posible estar acá. Es costo de oportunidad. Y luego veamos también... Y su opción es no denunciar. Veamos el caso del juez Ruano, porque ahí nos damos cuenta que no solo se dobla la mano por la vía de
presiones o de un potencial castigo. No, el juez Ruano, recordemos, es un juez suplente. Y hay una fase en la discusión del audio famoso en donde la magistrada Stalin, a ver, no se lo dice tan abiertamente, pero digamos que le deja entrever que usted es suplente, le dice. Yo sé que ya vienen los exámenes para juez titular. Ahí se acuerda que la corte, ¿me entienden? O sea, tal vez no le está diciendo, mira, si resolves de esta forma, pero yo te voy a nombrar titular. Medida sustitutiva, ahorita te Pero nombro le titular. está dejando entrever que puede darle un beneficio. Tal vez no tan descarado como lo que hizo Woody Rivera con Claudio Escobar. Porque Woody Rivera sí fue más descarado y le dijo, mire, si usted me resuelve la apelación de esta forma... Aquí no importa títulos, Aquí no doctorados importa, ni maestrías. no se preocupe por su reelección, que está asegurada. O sea, es decir, ahí sí hubo un ofrecimiento directo de un beneficio. Muy al estilo de Woody Rivera. Pero en el caso del juez Ruano, es que, vean, el juez Ruano, por eso les digo, dentro del escalafón judicial, está en la situación más vulnerable. Porque él como juez suplente, hoy está integrando un tribunal en Guatemala. Pero en cualquier momento va a integrar un tribunal a Nevaj, va a integrar un tribunal a Petén de la noche a la mañana. Y ojalá no, yo estoy seguro de que esta batalla en contra de la corrupción y la impunidad también buscará en su momento dignificar a los buenos jueces. Ojalá. Que están allí. Ojalá que ese sea uno de los resultados, ¿no? Ojalá que sea, y que vengan más denuncias. Y que estos magistrados que no se ocupan de la justicia, solo de sus intereses, dejen de funcionar y dejen de ser esos grandes cabildeadores que están en este momento en la parte superior del reloj de arena, pero que pronto pueden caer. Bueno, muchísimas gracias, Philip, por este análisis, Estuardo, por esta hora de interesante conversación, y estaremos pendientes de lo que suceda en el Pleno del Congreso de la República. 105 votos, vamos a ver cómo se cumple esa agenda el día de mañana. A usted muchísimas gracias por su preferencia, no se vaya, vienen las recomendaciones del clima con Marisol Padilla. Feliz noche. Muchísimas gracias, compañeros. Sí, efectivamente estamos teniendo una noche bastante fresca en el territorio nacional. De hecho, la temperatura podría bajarse a los 10 grados centígrados durante la madrugada en el Valle de la Ciudad, 2 grados bajo cero en Totonicapán, 1 grado bajo cero en Quetzaltenango, así que usted tiene que abrigarse. Pero mañana jueves ya vamos a tener pues una recuperación. Al mediodía tendremos temperaturas bastante cálidas. En los siguientes 3 días en Ciudad de Guatemala, cielos parcialmente nublados con 25 grados centígrados al mediodía. Mañana tendremos los primeros rayos de sol desde las 6 horas con 31 minutos. Así concluimos entonces la emisión de Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Que tenga usted muy buena noche.